Bueno, pues nada. Muchas gracias a Armando y a Enrique por la posibilidad de haceros esta presentación. Eh, la verdad es que os he escuchado y he escuchado un poquito a Armando y me he recordado bajo viejos tiempos porque, para quien no lo sepa, yo he estado en este negocio de centros médicos en su momento y por una serie de circunstancias de todo tipo, aquello fue un desastre y se cerró. Pero prefiero decirlo por si a alguno le suena, porque yo fui en su momento el promotor y propietario de unas clínicas sin internamiento, que eran las clínicas Alder. Estoy hablando de los años 1997 en adelante, hasta el año 2000, 2009, exactamente. Y conozco perfectamente la problemática que sufrís en el día a día en lo que se refiere a las compañías de seguro sanitario. Y precisamente esa experiencia está detrás de por qué me dedico a lo que actualmente me dedico. Yo soy de formación alergólogo y he ejercido la alergología en medicina privada desde el año 1997, pero desde el año 2013, 2014, pues aterricé en este mundo de la microbiota cuando nadie se preocupaba de la microbiota, aunque ahora ya está de moda el hablar de la microbiota. Y vengo a hablaros de microbiota. Y me vengo a hablaros de la microbiota con un planteamiento de un nicho de actividad 100% privada, que es, yo creo, la prioridad y la posible vía de escape o solución de los centros médicos. Fue precisamente esa circunstancia, esa horrible experiencia con las compañías de seguro, la que me hizo pensar dónde puede haber un nicho que no esté controlado por las compañías y que pueda ejercer un médico en realidad de cualquier especialidad, aunque lo ideal es que sean, como luego os explicaré, médicos con una visión más holística o transversal, como pueden ser médicos generales, internistas o, en su caso, como yo, alergólogos. La presentación, voy a ponerme aquí esto para controlar un poquito la hora, porque me dijo Enrique que tenía una hora. Si ves que me paso de tiempo, que soy un poco pesado hablando, me avisas, ¿de acuerdo? La he dividido en tres partes. La primera, os voy a contar algo respecto a la microbiota, porque me dijeron que algunos de vosotros erais médicos, muchos tampoco lo erais médicos, pero bueno, he traído unas primeras 20 diapositivas para explicar conceptos en relación con la microbiota para que sepáis de lo que está hablando, porque tú hablas en los medios de comunicación y algunos colegas que se dedican a la divulgación de la microbiota de una manera muy superficial, me gustaría por lo menos repasar unos cuantos conceptos. Luego quiero hablar de la empresa nuestra, Immunomed, cómo empezó y dónde está en este momento y cuáles son un poco nuestra metodología en lo que se refiere a la microbiota, que yo creo que sí estoy en condiciones de afirmar que ahora mismo Immunomed es el principal, con mucha diferencia, el principal proyecto a nivel nacional en relación con la microbiota. Y finalmente, pues una propuesta que desde Immunomed os vamos a hacer a los centros asociados a CESIMA, a vosotros, no a otros centros médicos. ¿De acuerdo? Y a ANSI, perdón. He puesto todo el tiempo en la presentación que hace SIMA, mil disculpas, y se extiende, por supuesto, a la Asociación Nacional. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a la primera parte. Esto a lo mejor es un poco más tedioso para vosotros. Ver un poquito de prisa. Realmente el tema de microbiota, yo lo llevo el paralelismo a lo que ocurrió con el Helicobacter hace unas cuantas décadas. Yo cuando estudié medicina, las úlceras se operaban y luego resultó que era un microbio. Y esa fase, que ahora nadie piensa que ocurrió en su momento, lo definió muy bien un artículo de Revista Clínica Española el profesor Pajares, jefe de servicio digestivo de la Princesa, que se publicó, creo que fue el 2003. Fue una fase, fue un periodo que duró 10 años. Es decir, que el conjunto de la profesión médica asumiese que algo que era un hecho quirúrgico era algo que se trataba con antibióticos, costó 10 años. Bueno, pues ese proceso a lo bestia es lo que está pasando con el tema de la microbiota. Es decir, yo llevo dedicado a esto, como os digo, más de 10 años. Desde COVID empieza más o menos a calar la importancia de la microbiota en la profesión, fruto también de que se han multiplicado hasta el infinito las referencias bibliográficas respecto a microbiota en muchos ámbitos de salud. Luego vamos a hacer un repaso de en qué enfermedades está vinculada la microbiota. Pero ya no es solamente un tema en el ámbito médico, es un ámbito social. Y yo diría que mucho más potente en el ámbito social que en el ámbito médico. Porque en el ámbito médico no hay formación.
Y, lógicamente, aquello que se desconoce siempre genera temor y el que nos lleva muchas veces incluso al rechazo o al desdén. Y en este caso, el paciente o los grupos de pacientes y los medios de comunicación están generando auténticas burbujas o auténticos boom en lo que se refiere a la microbiota. Estas son referencias de algunos periódicos, en concreto este es del periódico de Barcelona, o esto también creo que es un corte de una revista sectorial en el ámbito de salud. No es solamente la palabra microbiota cuando hay búsqueda respecto al asunto, es la palabra microbiota, microbioma, el SIBO, las disbiosis, las intolerancias alimentarias. Todo ese batiburrillo es lo que quiero aclararos en estos primeros 20 minutos, para sentar bien los conceptos, porque todo el mundo lo suena y todo se entremezcla, ¿no? Hoy día, como pasa con todo lo que se precie que tenga cierta importancia o cierta referencia, en breve vamos a celebrar el Día Mundial del Microbioma. Y además está muy bien puesto el nombre, porque el nombre correcto de esto no es microbiota, como se dice popularmente. El nombre realmente correcto es microbioma. Y ahora os lo voy a explicar. También voy a explicar lo que es el SIBO en un poquito, que yo sé que hay mucha gente que le suena, pero mucha gente le suena un poquito a chino, aunque en serio, ya lo ponía aquí anteriormente, el SIBO fue en Google la causa de mayor búsqueda en el año 2023, la palabra SIBO en relación con la salud por el conjunto de la población, para que nos demos cuenta lo que le mueve esto a la gente. Bien, los conceptos. Microbiota, microbioma. ¿Qué es la microbiota? Los microbios. Punto. Ya está. El conjunto de microbios. Los reinos, que recordad, los que estudiaron medicina, que son las bacterias, que son los hongos, que son los parásitos, y un nuevo reino que la mayor parte de la gente no conoce, que se llama la arquea, que es un reino muy desconocido por los propios médicos, que ignoran lo que es y que es crítico para la salud y para la humanidad por muchos temas, porque es el principal responsable del famoso cambio climático. Microbioma. El microbioma ya son los microbios y el ecosistema en el cual se mueven esos microbios, incluyendo también el genoma microbiano, los genes móviles, como son los fagos. Los fagos son secuencias virales incorporadas al genoma de bacterias o de arqueas, los metabolitos que están produciendo y las interrelaciones que se producen en el sitio donde están alojados los microbios, que suelen ser barreras. De todas ellas, la más importante es la barrera intestinal. Pero esto se puede extender también a la boca, al tracto genitourinario o a cualquier otro ámbito de la economía. Estamos hablando de que ya se habla de microbiota, microbioma, voy a estar un poco utilizando los dos términos casi indistintamente, a nivel mama, del globo ocular, por supuesto en la vía respiratoria superior o en el árbol bronquial, por supuesto en la piel, por supuesto en la próstata, por supuesto en el pene. Se habla ya también del espacio intraarticular, se está hablando de los discos intervertebrales, se está incluso ya empezando a discutir, porque ya hay evidencia de una microbiota endometrial, de si incluso dos espacios que los médicos siempre hemos considerado estériles, como es el sistema nervioso central y como es el líquido amniótico, pudiese haber realmente una microbiota fisiológica. Ya sabemos que en situación de patología se detectan microbios y eso se ha visto en enfermedades neurodegenerativas como en el Alzheimer, ¿no? De todas estas, la importante, entre comillas, la importante, todas tienen su importancia, pero desde luego, donde están la mayor parte de los microbios es en el tracto gastrointestinal y en particular en el colon y sobre todo en la parte final del colon, que es el colon descendente y el sigma colon. Aquí estamos hablando de que está el 95% de la microbiota. Este concepto de 1000 especies en nuestra experiencia se queda corto. Y si se habla de 1000 especies bacterianas distintas, y esto se refiere al dato bacteria, si tienes herramientas de mayor profundidad y de mayor sensibilidad diagnóstica, la realidad no es de 1000, estamos hablando de 2000 especies. Bien, pues vamos a avanzar un poquito, ya sabemos lo que es microbiota y lo que es microbioma. Ponemos el foco en la intestinal. Los agentes presentes en la intestinal, pues por supuesto las bacterias. Las bacterias suponen del 80 al 90% de los microbios que tenemos en el intestino, las arqueas que he mencionado anteriormente, y organismos eucariotas como son los hongos, protozoos y metazoos. Las secuencias genéticas de fagos y de plásmidos que nos encontramos en microbiota no es un tema menor. Aproximadamente el 10% por secuenciación genética de una muestra fecal son fagos. Es el viroma. Y eso no está así casualmente, evidentemente. Y es todavía nuestro, digamos, agujero negro del cual todavía desconocemos muchísimo. Bueno, pues todo esto forma un engranaje sobre el cual
pivota la salud muchísimo más de lo que nos podemos imaginar hasta hace pocos años. ¿Qué funciones tiene este microbioma? Bueno, este microbioma está en simbiosis con el organismo en el cual está alojado. Es una relación simbiótica. De hecho, no podríamos vivir ninguno de los presentes si no fuese por nuestros microbiomas. Sería imposible. Porque el microbioma tiene un papel crítico, por ejemplo, en la digestión de parte de lo que comemos. Los microbios tienen infinitas más enzimas de las que tenemos nosotros, o de las enzimas humanas. Por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto, aparte de esa acción enzimática, tiene una acción metabólica crítica. Se considera que entre el 40 y el 45% de las sustancias que circulan en nuestro torrente sanguíneo está originado en el microbioma intestinal, y es una barbaridad. Tiene un papel fundamental, vamos a poner acento sobre todo en lo que tengo subrayado, a nivel inmunológico. Es la primera barrera del sistema inmune innato. Es crítico, la disfunción del microbioma siempre lleva a patología inmunológica. Y es crítico para la señalización neurológica. Habéis oído, seguro lo habéis oído, esto del eje intestino-cerebro. Ya no se habla de eje intestino-cerebro, el nombre correcto es eje intestino-microbioma-cerebro, porque el papel fundamental de esa correlación está en el microbioma intestinal. Y tiene un papel fundamental en la protección frente a muchos patógenos. En estas funciones hay un concepto muy importante, que es el de la redundancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si yo este bicho me falta, siempre intenta buscar otro bicho en este ecosistema para cubrir esa función. Es decir, el ecosistema tiene sus propias reglas e intenta de alguna manera cubrir sus funciones para las cuales está llamado. Eso significa que los microbios se comunican entre sí y hay interrelaciones que pueden ser negativas o pueden ser interrelaciones positivas. Tienen mecanismos para comunicarse a través de ciertos péptidos, como puede ser en el caso de las bacteriocinas, para tener a raya posibles patógenos, esa función defensiva que decía anteriormente, o directamente señales químicas que pueden ser bien inhibitorias o bien estimuladoras. Incluso se habla de aquella comunicación, se ha demostrado científicamente que hay ciertas vesículas extracelulares de origen bacteriano que se utilizan para comunicarse las bacterias, e incluso hay algunas publicaciones que hablan de la comunicación a través de ondas electromagnéticas. Al final, pues los ecosistemas, como ocurre, yo no me llevo bien con todos mis vecinos, me llevo bien con unos o me llevo mal con otros. Y eso hace que al final se vayan definiendo consorcios microbianos que buscan normalmente un objetivo común o una función que intenta mantener. E intenta competir con otras que por diferentes mecanismos nos puede estar afectando y no son con las que yo me llevo bien. Hay relaciones, por lo tanto, estimuladoras e inhibitorias. Por lo tanto, este ecosistema, que es un ecosistema vivo, es un ecosistema de frágil equilibrio. Es fácil que esto se desequilibre y eso es lo que se llama directamente disbiosis. Y podemos tener disbiosis, según es vía respiratoria, boca o lo que sea, de la parte correspondiente. Aquí hablamos del intestino, disbiosis intestinal, que es uno de los temas que motiva búsquedas y interés de muchos pacientes que esto le empieza a sonar. La disbiosis, en el fondo, es un concepto muy etéreo, porque ¿cuál es la eubiosis? ¿Cuál es la normalidad? Evidentemente, muchas veces no es tanto el desequilibrio en relación con supuestas normalidades, aunque se han intentado definir, lo que se llaman enterotipos, sino cómo se altera esa microbiota a lo largo de la vida. Y ahí cobra mucha importancia, esto es que os voy a contar, es realmente, yo creo, el concepto más importante, y esto sí que no saben los pacientes, pero me gustaría que vosotros sí lo asumierais, el concepto de la resiliencia del ecosistema. Si yo tengo un ecosistema poco resiliente, es como una caña. Todo lo que agreda a ese microbiota va a hacer que se desequilibre y tenga problemas. Si tengo un junco y es un ecosistema resiliente, luego va a volver a esa normalidad. ¿Y cuál es la mayor agresión? Los antibióticos, lógicamente, y sobre todo antibióticos de amplio espectro o las bombas de Aumentine que hemos recibido desde niños, casi todos los presentes por patología faringoamigdalar, o ahora que los odontólogos están poniendo continuamente Aumentine, etcétera, etcétera. Esas son bombas que se van cargando poco a poco ese ecosistema, y esa resiliencia, que depende de cuántos microorganismos tenga, de cuál es el equilibrio que existe entre las diferentes especies y de la biodiversidad de especies, son los tres elementos que definen la resiliencia, depende sobre todo desde nuestra concepción en el seno materno, la vía de parto, la lactancia y nuestros primeros meses de vida. Cuánto hemos gateado, si hemos estado en guardería o no, los antibióticos que nos han puesto de pequeños. Ahí es realmente
donde se va realmente a poner las bases de cuál va a ser la microbiota futuro de esa persona. El SIBO, que antes decía, me parece que eras tú que era el SIBO, ¿no? El SIBO es el acrónimo en inglés de sobrecrecimiento intestinal, en intestino delgado de bacterias, ¿no? Bueno, realmente el SIBO ha habido un boom a través de redes sociales sobre todo y por muchos influencers que lo han maltratado, ¿no? A ver, el SIBO no es más que un sobrecrecimiento, en este caso de bacterias, y por lo tanto es una parte del posible desequilibrio que decía antes. Ya está. Disbiosis, y siempre que hay un SIBO, hay un sobrecrecimiento, hay disbiosis. No todas las disbiosis tienen por qué haber un sobrecrecimiento. ¿De acuerdo? Claro, pero es que el tema es más complicado, porque podemos tener sobrecrecimientos no deseables de bacterias en el intestino delgado, podemos tener sobrecrecimiento de esas arqueas que he mencionado anteriormente, ahí hablaremos de SIBO, ahí hablaremos de IMO, o podemos tener un sobrecrecimiento en el colon de bacterias productoras de un gas que se llama sulfuro de hidrógeno, que es crítico para la patología. No sabéis hasta qué punto: cáncer del colon, enfermedad inflamatoria intestinal, cistitis intersticial. O podemos tener un sobrecrecimiento fúngico, sobre todo a expensas de cándida y en menor frecuencia de los geotrichum y de los penicillium, ¿no? Estas disbiosis, estos sobrecrecimientos, ¿por qué se producen? Pues muy importante la resiliencia inicial del ecosistema, como ya os he explicado, los problemas de malabsorción alimentaria que se retroalimentan con las alteraciones del microbioma, como es lógico, y el mal hábito alimentario, que es fundamental para todo esto. El estrés, que es un componente fundamental y ha demostrado directamente cómo puede generar sobrecrecimientos. Las disbiosis que vienen desde la boca o de la vía respiratoria superior. La enfermedad periodontal juega un papel fundamental para que luego lo que pasa a nivel caudal hacia abajo, también afecte a nivel intestinal, crítico, igual que lo que pasa en el intestino condiciona lo que pasa en el tracto genitourinario. Y lo dejo para el final, las alteraciones de la motilidad. Es un elemento fundamental. Siempre pongo un ejemplo muy gráfico para los que no sois médicos. Río de la montaña que va rápido, cristalino. Río de la llanura va lento y se pone turbio, sobre el crecimiento de bacterias y desequilibrios del ecosistema. La motilidad es un elemento, y no hablo de la motilidad que hace que vayamos al baño, sino la motilidad de limpieza del intestino. Incluso nosotros trabajamos conceptos como los sobrecrecimientos posinfecciosos, autoinmunes, que es un porcentaje no menor de los pacientes que tienen alteraciones de la microbiota del ecosistema. Y como consecuencia de todo esto, ¿qué ocurre? Bueno, puede haber problemas locales, generamos muchos gases y ahí viene el problema de la gente que tiene muchos gases, hinchazón intestinal, alteraciones del ritmo intestinal, bueno, toda la patología digestiva funcional, que es tan común y que seguro a de los aquí presentes no a menos de 3, 4, 5 personas le ocurre, pero esto tiene más consecuencias. Las alteraciones de este ecosistema, al final lo que están produciendo por diferentes vías es alteración de esa barrera en la cual se alojan las bacterias. Y esa barrera alterada es crítica, porque la alteración de la barrera lleva a dos hechos fundamentales: a malabsorción de sustratos de nuestros alimentos y lleva a la intolerancia alimentaria, y esa barrera alterada se hace permeable. El concepto de permeabilidad intestinal que muchos pacientes conocen y manejan más incluso que muchos colegas. Esa es la realidad. Y que es crítico en la patología, la permeabilidad de la mayor parte de las enfermedades crónicas. Malabsorción alimentaria. Una limitación para que un componente pueda ser absorbido. Intolerancia alimentaria, la clínica que sugiere o que deriva de esa mala absorción. Ya está, básicamente. Las principales intolerancias alimentarias, mecanismos metabólicos, eso ocurre con azúcares, o farmacológicos, lo que pasa sobre todo con aminas biógenas, fundamentalmente la histamina. Hay otros mecanismos posibles de intolerancia. Hago un mini paréntesis para advertir contra multitud de test de supuesta intolerancia alimentaria que seguramente alguna vez os han presentado, os han vendido para que lo hagáis en el centro médico, porque no tienen ningún tipo de fundamentación científica. Ninguna. Centrémonos en las metabólicas y en las farmacológicas. Al final, que se trata de un problema de desequilibrios. Lo que yo estoy realmente ingiriendo y mi capacidad que tengo para absorberlo. Y eso puede venir limitado de causa genética, o puede ser como consecuencia de que esa barrera está alterada por la alteración de los microbios. Como esa alteración va a más, cada vez hay más problemas de malabsorción alimentaria y más intolerancias alimentarias que hace 30 años. Está evidente, lógicamente, tiene toda la lógica. Pero eso también está muy condicionado porque hemos multiplicado, en el caso de los azúcares, hasta
10 veces en 50 años la cantidad de azúcar que ingeríamos respecto a los años 70-80. Y eso filogenéticamente no hay organismo que lo tolere, que lo acepte. Y segundo, las farmacológicas. La más importante, la histamina, y eso también es un problema de desequilibrios. Hay una enzima que se llama DAO, que a lo mejor alguna vez os suena, de los laboratorios que la hacen y la piden los pacientes y que además todavía es privada para la mayor parte de las compañías, excepto Asisa, cuando lo hacen en Analisa, de la cual depende la metabolización de los picos de histamina que viene de la comida o que producen directamente nuestros microbios. La barrera intestinal. Bueno, no me quiero entretener mucho. La permeabilidad conlleva muchas cosas. La permeabilidad se produce porque lo que se llaman uniones estrechas, en inglés es el elastic junction, que unen las células de la barrera lineal de células que tenemos en el intestino, se llaman enterocitos, pues se abre. Y eso se abre sobre todo porque tiene una especie de llave, esas uniones estrechas, se llama zonulina. Bueno, pues esta zonulina puede estar afectada directamente por componentes de la alimentación. Sobre todo hay dos que la afectan y se haya demostrado científicamente. Uno es el gluten y otro es la fructosa. Directamente por ciertas especies microbianas. Puede ser también por acción de elementos del sistema inmunológico. Incluso se ha visto como en un contexto de estrés hay una estimulación mastocitaria, unas células que tenemos en nuestro sistema inmunológico y que están por todo nuestro organismo y que pueden estar también en la barrera intestinal y generan unas enzimas que también abren estas uniones estrechas. Es decir, son muchos los componentes que dan a permeabilidad. Y la permeabilidad significa que lo malo que hay en el intestino pasa. Intestino agujereado, que dicen los ingleses. Y los microbios, si están alterados, pueden producir muchas cosas malas, de todo tipo, que pueden generar enfermedad. Y además, ese sistema inmunológico, que como os decía, depende totalmente de esta primera barrera intestinal, se altera. Y empiezan las disfunciones inmunológicas, pérdidas de competencia, autoinmunidades o procesos de hipersensibilidad. Al final, esto es muy complejo. Simplemente es para haceros ver que hay muchos componentes. Los tres que he dicho, barrera, alimentación, por supuesto el microbioma, pero está la motilidad, la enfermedad digestiva, por supuesto crítica a la genética, la transmisión madre-hijo, factores ambientales, el estilo de vida, la toma de medicamentos o de tóxicos, la relación que existe de arriba hacia abajo, microbiota oral y respiratoria, a la intestinal y finalmente a la genitourinaria, la influencia hormonal, la importancia del ejercicio, se habla del eje intestino-músculo, la importancia que tiene el circuito enterohepatobiliar. Como os digo, al final, por supuesto, esto es una simplicidad, es mucho más complicado. Y esto yo creo que es mi última diapositiva de esta parte de conceptos. Pues aquí están todos los protagonistas de los cuales he hablado. He hablado de la fructosa, que es el concepto del llamado FODMAP, que son azúcares fermentables, de la histamina y del DAO, he hablado del gluten y la intolerancia alimentaria, os he hablado de las bacterias, lo del SIBO, LIMO, lo de los hongos, la presencia de parásitos muchas veces como señal de oportunistas que están ahí en un ecosistema desequilibrado, y la barrera intestinal con su problema de permeabilidad y con su problema de inflamación. Y al final, ¿dónde vamos? A enfermedad, en todos estos ámbitos. Enfermedad que hoy se estima, y ya quito un poco la tema, bueno, luego hay una parte un poquito más complicada, pero bueno, yo creo que lo más complicado médico ya lo hemos pasado. Enfermedad que se estima hoy día que aproximadamente más del 90% de las enfermedades crónicas, más de 350 entidades, están vinculadas en mayor o menor medida a las alteraciones del microbioma. Y eso es una barbaridad de gente. Hablamos de millones de personas. Evidentemente, bueno, ha habido publicaciones en ámbitos de salud de todo tipo, no solamente, por supuesto, digestivos, se lleva la palma al cáncer colorectal, pero también en el ámbito neurológico cada vez hay más publicación, sobre todo en lo que se refiere a la enfermedad de Parkinson. Hay críticas dentro del colectivo médico, hay mucho desconocimiento, no hay información y algunas críticas tienen evidentemente su fundamento. Faltan consensos, todavía hay controversias, si estamos hablando de relaciones donde no se puede establecer todavía dónde está la causa, dónde está la consecuencia. Muchas veces las cosas son cruzadas y son las dos realmente. No hay suficiente formación, no hay recursos. Los estudios, muchos de ellos no están bien diseñados, eso es un gran problema. Pero creo que en positivo, en ese sentido, la evidencia científica se está multiplicando, sobre todo de origen anglosajón, fundamentalmente norteamericano. Empieza a haber algunos consensos, por ejemplo, la Sociedad Española de Neurología ya ha establecido un consenso del vínculo a la enfermedad neurológica con la microbiota
Hace poquito hice una charla a un evento de 80 neurólogos y debatimos sobre el tema. Por ejemplo, es una especialidad que lo tiene bastante interiorizado. Empezamos a ver cómo la modulación que se puede empezar a modular del microbioma lleva a unas respuestas clínicas muy favorables, y ahí tenemos nosotros una amplísima experiencia. Hay un interés progresivo y creciente, y va a ser exponencial en los próximos años, en la profesión médica, y las líneas de investigación se están multiplicando, sobre todo porque las herramientas para conocer el ecosistema han mejorado muchísimo en los últimos 6 años, como ahora os voy a enseñar. ¿Cómo es posible que haya tanto vínculo con enfermedad? Pues lo que he dicho, a nivel local digestivo, las alteraciones del microbioma gastrointestinal, de alguna manera el Helicobacter sería la primera disbiosis, la disbiosis del estómago, genera todo tipo de patología a nivel gastrointestinal. Eso parece como bastante claro, pero las hay en el ámbito inmunológico, metabólico, hormonal, en las ejes, en las interacciones con el sistema nervioso entérico y el vago, a través de la translocación de bacterias o bien por contigüidad microbiana, como pasa a nivel geniturinario, sobre todo en la mujer. Es decir, la mujer que tiene cándida siempre tiene un reservorio de cándida intestinal que hasta no se resuelve, no resuelve realmente la cándida genital de esa mujer, por ejemplo, ¿no? O las infecciones de tracto urinario recurrentes, ¿no? Y luego hay las propias alteraciones de cada uno, de ese otro 5% que os decía, de cada uno de los ecosistemas que también tienen su microbioma y me están dando problemas locales. Eso sobre todo lo vemos muy claro a nivel boca, por ejemplo, o a nivel piel, por ejemplo, o a nivel respiratorio. Y empezamos a hablar de los ejes en los cuales vinculamos el microbioma y el intestino prácticamente con todos los órganos y sistemas. Y se habla del eje intestino-piel, pulmón, músculo, útero, hígado. Si buscáis eje tal con tal, vais a encontrar artículos en todos los ámbitos ya, en todos. Pero aquí se va la palma el eje intestino-cerebro, que es donde tenemos más evidencia y donde se ha vinculado todo lo que pasa en la alteración de la microbiota con problemas psiquiátricos como la depresión o la ansiedad generalizada, con la bipolaridad, con el autismo, es decir, trastorno espectro autista, con el Alzheimer, con el Parkinson, con la esquizofrenia, con la demencia, con la esclerosis múltiple, con la epilepsia, y prácticamente con toda la patología neurológica y también con la patología más funcional como es la migraña. Al final, ¿qué estamos pudiendo ver en una unidad de microbiota? Prácticamente todo esto. Nosotros actualmente atendemos patología digestiva, todo el componente funcional de las fibromialgias, síndrome de fatiga crónica, las neurológicas y psiquiátricas como he explicado, lo inmunológico como os he explicado, los problemas respiratorios, lo cutáneo, las infecciones recurrentes, por supuesto fundamental la parte metabólica, el síndrome metabólico. Hay una relación, cada vez hay mucha evidencia en este sentido en el vínculo con esteatosis, con hígado graso no alcohólico, con dislipemias, con diabetes tipo 2, con el problema de la obesidad. Siempre se habla que colesterol depende de genética, ejercicio y dieta, y depende 100% de permeabilidad y de microbiota. Enfermedades endocrinas, disfunciones ginecológicas hormonales, la infertilidad, un nicho de negocio infinito en este ámbito, tanto por lo que es la alteración inmunológica como lo que se ocurre a nivel de endometritis crónica y los abortos de implantación del primer trimestre. Vuelvo a insistir, nicho de negocio infinito. Patología geniturinaria, renal, tumores, sobre todo hay más evidencia en el cáncer de colon, aparato locomotor, se empieza a ver, por supuesto, lo bucodental y todo lo que es el tema del ojo seco y patología ocular. Es prácticamente el 95% de las patologías por las cuales acuden a vuestros centros médicos. ¿Qué es Immunomed? Bueno, pues un poco por mis malas experiencias con compañías y por el desastre que se produjo en nuestros centros médicos en su momento, yo dije, ¿dónde hay un nicho donde haya pacientes privados? Y por eso básicamente estoy aquí, vamos a hablar en plan. Luego me gustó mucho y luego resultó que yo estaba trabajando entonces en un hospital Beata, que allí llegó Sergio Suárez Guijarro, que a lo mejor lo conocéis alguno, digestólogo muy conocido del sector y que lleva la endoscopia de Asisa en la Moncloa y también está allí en Beata, y a él le gustaba este tema y su hijo tenía asma y empecé a ver a su hijo. Las casualidades de la vida, las casualidades de la vida. Pero hay un matiz importante. Yo no soy digestólogo y yo seguía historiando. A mí me gustaba esto, la gente cuando le sienta mal lo que come, pues no sé si sale de intolerancia. En privada van a la primera asistencia que pueden tener, no es como en pública que tienen un filtro. Pero yo no historio solamente aparato digestivo, yo seguí historiando piel y seguí historiando vía respiratoria. Y empecé a encontrar correlaciones. Y empecé a hacer pruebas a pacientes sin clínica digestiva que tenían asma o que tenían urticaria crónica. Y me encontraba
No solamente que hubiese correlaciones, sino que la acción que hacíamos sobre los sobrecrecimientos, sobre la intolerancia y sobre la disbiosis resolvía o mejoraba ese asma o esa urticaria. Y ahí se me encendió la bombilla y por eso me empecé a dedicar a este tema y fundé Inmunomed en el año 2017. Somos pioneros en este sentido, llevamos 8 años, hemos atendido más de 25.000 pacientes, atendemos cualquier patología vinculada al microbioma, realmente nuestra historia clínica es transversal, historiamos todo, es realmente consulta casi de medicina interna o una medicina general muy profunda, vamos a llamarlo así, pero donde también preguntamos boca o preguntamos por los aspectos emocionales del paciente, que siempre es crítico esa parte. No solamente atendemos patologías, estamos empezando a desarrollar proyectos de prevención y longevidad saludable. Nos constituimos, creemos, un núcleo de conocimiento sobre el microbioma. Hacemos una actualización continuada de nuestros protocolos siempre en lo que es medicina basada en la evidencia y estamos desarrollando en el año 2023, como no, una inteligencia artificial para entender mejor y desentrañar esto que es un ecosistema evidentemente infinito y muy complejo. ¿Cuáles son nuestros principios? Bueno, pues somos singulares, evidentemente, porque pocas empresas se dedican a este tema de esta manera en España. Nuestro planteamiento es multidisciplinar. No hay un médico que sepa de todo, siempre se necesita la coordinación y los equipos. Y en nuestras unidades básicas siempre hay médico y nutricionista y todos nuestros pacientes son vistos por médico y nutricionista, con un conjunto de especialistas de apoyo y siempre que sea posible también con psicólogo. Es una evaluación transversal. Existen, como yo digo por aquí, pacientes, no enfermedades. Es que además encontramos vínculos entre recaídas de problemas de piel, problemas de fatiga o problemas digestivos. Siempre, siempre. Que solamente se ven si haces esta valoración transversal. Y somos innovadores en todos los aspectos, no solamente por nuestra IA, sino porque participamos en muchos proyectos de investigación. Bueno, esto es nuestra historia. Yo empecé en Beata, yo llevaba la unidad de alergia entonces allí, había hecho ya un proyecto previo que no funcionó. Cogimos un centro de suplementos que estaba enfrente de Beata, en la calle Doctor Esquerdo, llamado Botánico. Empezamos a hacer nuestras primeras pruebas de metagenómica, que ahora os hablaré, esa tecnología para poder conocer bien cómo es la microbiota. Empezamos a hacer nuestros primeros protocolos ya en el año 19. Yo tuve una temporada en relación con María Cordón, fui director médico de Blue Health Care durante un año, fue un pequeño accidente dentro de mi recorrido, donde no abandoné microbiota, pero bueno, al final aquello no cuajó por diferentes circunstancias. Dirigí y estuvimos un tiempo en Meprisa y en mi vínculo con Armando, ya de unos cuantos años, de amistad y de confianza, muy grande, muy grande. Empezamos a entrar en otras empresas del sector, en el ámbito del diagnóstico, Laboratorio Xenogene, en el ámbito de terapias, Microviable. Microviable es un spin-off del IPLA, que es una institución asturiana ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde están los primeros investigadores en España a nivel básico relacionado con la microbiota. En el 23, como digo, puse en marcha la inteligencia y en el 24, después de un año de negociaciones, porque Vitas me busca a mí en el 23, en concreto Vitas Internacional, Vitas Arturo Soria, empezamos nuestras andanzas en el grupo Vitas, pero con una premisa muy importante. Somos independientes, tenemos nuestra propia aplicación, nuestra propia inteligencia, nuestro propio personal y utilizamos el cascarón Vitas porque es un buen cascarón, esa es la realidad. ¿Vale? Bueno, estamos ahora en muchas más cosas, como vamos a repasar. Tenemos un área docente, tenemos convenios con las universidades de Navarra, con la Universidad de Alcalá de Henares, con el CEO, con la Universidad Europea de Madrid. Yo soy el director del campus virtual de la CONFES, que es la Confederación de Asociaciones de Pacientes de Fatiga Crónica y Fibromialgia a nivel nacional. Vamos a poner en marcha un máster exclusivo para médicos, solo para médicos, porque el problema es que todo lo que hay es un batiburrillo de PNIs, integrativos, nutricionistas, pseudomédicos en muchas ocasiones, que seguro que algunos han vendido la moto sobre estas cuestiones. Esto es una cuestión sobre todo el ámbito médico y exclusivamente médico, y la formación tiene que ser para médicos fundamentalmente. Yo eso lo defiendo a rajatabla. Tenemos áreas de investigación, sobre todo en colaboración con Microviable. Ahora os explicaré un poquito más esa parte porque es apasionante. Un área diagnóstica, vínculos y colaboración con empresas críticas de este sector y somos socios y llevamos la dirección médica
de Xenogene, que es un laboratorio de metagenómica para estudios de microbiota, y tenemos un área terapéutica, con suplementos propios, con líneas propias, Nutribión, Dr. Care, y con ese centro de venta de suplementos que os conté anteriormente y que actualmente está enfrente de Meprisa, actualmente también tiene tienda online. Lo de microbiable. ¿Por qué digo que es apasionante? Porque es poner en marcha nuevos tratamientos biológicos, pasando todo el proceso de cualquier medicamento con la aprobación de la Agencia Española del Medicamento y sus ensayos clínicos correspondientes. No hablo de probióticos, que son unas especies que tiene que aprobar la ESA, que es la institución europea que los aprueba como suplemento alimentario. No, 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 no. Estamos hablando, vamos a hacer un consorcio de microbios o microbiotas completas para tratamientos biológicos, y vamos a empezar con nuestros primeros ensayos clínicos y puedo anunciar que lo tenemos aprobado de hace 15 días por la Agencia Española del Medicamento, nuestros primeros ensayos clínicos con la Fundación Jiménez Díaz a partir de otoño. Y un mundo que se nos abre nuevo. Ya no solamente vamos a hacer un tratamiento biológico de venta generalista, con un consorcio X o con una microbiota sana X, sino vamos a ver si podemos modular la microbiota de cualquiera de nuestros pacientes. Muy básico, te cojo tu microbiota, está alterada, en el laboratorio quito lo malo, lo puedo depleccionar, lo enriquezco con lo bueno y te lo reimplanto. Es la tuya, pero la corrijo fuera. Ese es el futuro aquí a 2-3 años vista. A nivel asistencial, pues tenemos un concepto que es el de la unidad básica, con médico, nutricionista, experto en microbiota, psicólogo o posible coaching, porque ya sabéis que hay mucha reserva de muchos pacientes de ir a los psicólogos. Entonces, hemos planteado la opción alternativa para que les acompañe en este proceso, porque significan muchas veces cambios en el estilo de vida, y siempre con un médico de apoyo, porque todo esto son consultas privadas. La microbiota, la palabra mágica es microbiota, no está incluida en la cartera de servicios de ninguna compañía, de ninguna. No hablemos de intolerancias, que digan, no, no, esto se puede ver. No hablemos de SIBO, no, microbiota no está incluida. ¿Vale? La palabra clave es microbiota o microbioma, pero sí tenemos médicos de apoyo que nos hacen los volantes de la parte que está cubierta por las compañías. Pasan su consulta de compañía, se hace el volante de Asisa, de lo que sea, y el paciente se gasta estrictamente lo que es la consulta y luego las pruebas específicas vinculadas a la microbiota, que son privadas, que os voy a enseñar. Tenemos una unidad así en Meprisa, evidentemente, y acabamos de abrir, hoy ha salido en el Ideal de Granada, nuestra primera unidad fuera de Madrid, en concreto en Vitas Granada. Tenemos una unidad central, que es la que tenemos en Vitas Internacional, donde aparte de todo esto, tenemos un área periodontal, fundamental la salud bucodental, tenemos un área de fertilidad y una área de prevención y chequeos que vamos a poner en marcha ahora con las principales empresas del sector. Yo di una charla a los directores médicos de las empresas de IBEX, estaba Telefónica, estaba ACS, había un montón de Iberia, etcétera, y les encantó, y vamos a hacer planes de prevención y vamos a trabajar con las grandes empresas. Aquí tenemos especiales de apoyo y nos coordinamos con el Instituto de Neurociencias de Vitas con Respirama, que dirige el doctor González Moro, jefe de sección de neumología de Alcalá de Henares, y con el servicio de urología de Vitas. ¿Cuál es nuestro método? Nosotros manejamos, como os digo, desde el 23 una IA, donde vamos a incorporar una serie de pruebas complementarias. Y he marcado, de todo lo que hacemos, aquí seríamos pruebas de segunda, pruebas de primera línea, y dentro de las pruebas de primera línea, he marcado unas pocas que os quiero ampliar. La primera en azul sí la cubren las compañías, que son las pruebas de gases, que seguro que todos os suenan, en los centros médicos os la piden, hacer un SIBO, un test de intolerancia a lactosa, a fructosa, ese tipo de cosas. Está en la cartera de los laboratorios y está pagado por las compañías de seguro. Vale, os cuento. Desgraciadamente, la mayor parte de los laboratorios, estos gases los hacen mal. Esa es la realidad. Y es un gran problema en el diagnóstico. Es un hándicap importante para arrancar con una unidad en cualquiera de estos puestos de centros médicos, que hay que ver cómo se puede soslayar. Porque tanto las de SYNLAB tienen errores, las de Echevarne tienen errores, las de Unilab son las peores, claramente, y lo siento, pero lo puedo decir, se lo he dicho a ellos a la cara, así que no tengo ningún empacho, son las peores. Las únicas medio decentes hoy día son de Megalab o de Analiza, de los grandes laboratorios. Estos son pruebas de gases. Tomamos un sustrato y nuestros microbios van fermentando y vamos exhalando gas y medimos hidrógeno y medimos metano. Y eso es lo que viene en el nomenclátor de las compañías, pruebas de gases con estas dos mediciones. Ojo,
En Estados Unidos ya se está midiendo sulfuro de hidrógeno. Ese otro tercer gas que decía que era muy importante para la salud, el sulfuro de hidrógeno. Y aquí en España no lo hace todavía ningún laboratorio. Y eso, esa parte sí pudiera ser privada si hubiese posibilidad de algún laboratorio donde pudiéramos vehicular esa actividad. Porque eso sí se podría cobrar por independiente, fuera de lo que es estrictamente los gases que las compañías pagan, creo que son 20 a 30 euros. Es decir, una miseria, poquísimo, como todo. Pruebas privadas. Y voy a poner hincapié en cosas privadas a partir de ahora. El lácteos. El lácteos es una prueba fantástica para el diagnóstico de precisión de la intolerancia a la lactosa. Tiene una rentabilidad diagnóstica de en torno al 90 y pico por ciento. Sensibilidad del 93, especificidad del 91, valor predictivo positivo 92, negativo 92. En las pruebas de gases de lactosa, que es las que sueles hacer en los centros médicos, están en torno al 65%. No son nada confiables. Tomas un medicamento que se llama Lactès, que se compra en la farmacia, que lleva gasilosa, que es sensible a la acción de la enzima lactasa, y según lo que tú excretas en orina, sabemos exactamente qué intolerancia tienes. El paciente paga el medicamento, y ahí está el beneficio del laboratorio, y luego el laboratorio os puede colocar en vuestras clínicas un pocket muy sencillito, que tarda un minuto en darnos la lectura, que lo puede aprender un auxiliar, una enfermera o un nutricionista, incluso un nutricionista de incluso una unidad, si lo hemos montado, por ejemplo, en Granada. Y ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos cobrando por eso 40 euros, por esa determinación en orina. Esta técnica tiene una variable muy interesante, que es uno de nuestros proyectos de investigación con el Vall d'Hebron, que es hasta qué punto este dato me puede valer para saber cómo está la mucosa intestinal, porque la lactasa está en el borde de las vellosidades intestinales y es la primera que sufre esa microinflamación que hablaba anteriormente. Por lo cual, pues, una vía de un seguimiento evolutivo de esa barrera, que es la clave de toda esta historia. Bueno, eso es un proyecto de investigación que estamos empezando ahora y que veremos resultados en un año y medio, pero pronto es una prueba que más allá de diagnosticar intolerancia a lactosa puede tener otras aplicaciones. Por supuesto, el laboratorio os pone esa maquinita gratis y ya es cuestión de negociar porque tiene un fungible mínimo y bastante económico, pero nosotros, pues bueno, hemos conseguido que nos regalen grandes cantidades por la colaboración que existe, pero siempre se puede negociar. Y hay un margen importante en este sentido, porque el coste, creo, por determinación, creo que era de 4 euros o 5 euros aproximadamente. Otra prueba privada. Os he dicho antes que los sobrecrecimientos pueden ser autoinmunes. Se generan anticuerpos que atacan elementos que están detrás de la motilidad de limpieza. Estos anticuerpos no los mide ningún laboratorio en España. Solamente se mide en Estados Unidos. Aquí en España lo que sí tenemos son 2 laboratorios que tienen concierto y mandan la muestra biológica a Estados Unidos. Están cobrando en torno a 300, 310 euros estos anticuerpos. Esto solo se hace no en una primera línea de un estudio, sino cuando ves que no vas bien y quieres saber por qué no vas bien. Porque es un coste importante para 2 anticuerpos nada más. Que yo sepa, no hay previsión ahora mismo de que esto lo tengamos a través de ningún laboratorio en España en corto plazo. Por lo tanto, y por supuesto esto está fuera 100% de cartera de compañía y lo estamos haciendo a nivel privado y nosotros lo estamos haciendo en concreto con el laboratorio Isomed que tiene sede aquí en Julián Camarillo, que como queráis podéis mandar o incluso si vais a sacar sangre en vuestro centro médico puede recoger la muestra y ellos se encargan de todo. Y es cuestión de la negociación correspondiente y el margen correspondiente. Los estudios de microbiota, fundamentalmente en heces, pero los metagenómicos se pueden hacer también de boca, de orina, de endometrio, de cualquier sitio. Los microbiológicos, microbiología de rutina, que todavía sigue siendo útil en un estudio global de un paciente, como es ver el antígeno Helicobacter, coprocultivos, hongos, parásitos, la Giardia, etc. Estudios microbiológicos. Hay muchas empresas desde hace 10 años que venden test de disbiosis. En España hay 2 sobre todo, el Instituto de Microecología y Teletest. No sé si a alguno os suena cualquiera de estos 2 laboratorios. Uno está en Barcelona y esto está aquí en Madrid, en Comenar Viejo. Yo trabajo solamente con microecología por un tema de confiabilidad en el dato, pues después de muchos años de trabajo con Teletest. A mí el dato de Teletest no me ofrece confiabilidad. Y tenemos un acuerdo, incluso nos han hecho un test a medida de lo que necesitamos. Yo no quiero ver bacterias en un estudio microbiológico, porque son estudios por PCR, y PCR, como vosotros sabéis, incluso los que no sois médicos, por toda la historia COVID, va dirigido a buscar algo que quiero ver si está o no está. Punto. No me hace un rastreo. Entonces, claro, aquí me hacen unos paneles de 10 bacterias, 15 bacterias,
en ecosistemas de 1500 o de 2000. Es una cosa, vamos, a los principios aún puedo entenderlo. En el año 16-17 yo lo manejaba en ese sentido, no tenía mejores herramientas. Ahora no tiene ningún sentido hacer eso, ninguno. Pero sí es cierto que las pruebas metagenómicas de secuenciación genética, que ahora os voy a explicar y es lo último, sí es cierto que fallan en hongo y en parásito. Y yo me apoyo en la microbiología para ver hongos y para ver parásitos. Y también porque todo lo que es metagenómica viene en porcentaje y yo necesito saber cuál es la abundancia del ecosistema y por PCR saber cuántas especies bacterianas tengo. Entonces, hemos hecho, como os digo, un test a medida. Esto también es privado, esto funciona a través de un mensajero que lleva el kit a domicilio, luego el mensajero coge la muestra fecal, le manda al paciente por correo y le manda al centro médico el resultado y, como todo, es objeto de negociación. Y esta es la metagenómica. La metagenómica empezó con los llamados análisis de 16S de RNA mensajero que solamente llegábamos a nivel género en las bacterias. Para los que no sois médicos, esto, la taxonomía es como una arborización, donde llegas al final, que es la cepa, que es la hoja, y empiezas al principio con todo el ecosistema, que es el tronco. Y a partir del tronco vamos desglosando las grandes ramas iniciales, que son los filos bacterianos, que tenemos 5 muy importantes. Bacteridota, antiguamente Bacteroidetes, Bacillota, antiguamente Firmicutes, Actinomycetota, Actinomycetes, Pseudomonadota, antiguamente Proteobacteria y Verrucmicrobiota. Bien, a partir de ahí vas desglosando y llegas al género. Con el 16 llegas al género. Con la metagenómica, que es secuenciación masiva de todo el DNA, identificas todo. Los virus, los fagos que decía antes, identificas también los plásmidos, identificas, por supuesto, el DNA humano presente en la muestra, bien por sangre o por inflamación y descamación de la barrera intestinal, y, por supuesto, todas las bacterias. Esta secuenciación depende la calidad y la profundidad de una serie de bibliotecas, que algunas son públicas y otras son privadas, de referencia para identificar, y eso lo hace una inteligencia artificial, con una secuencia genética determinada, a qué bacteria, a qué microbio pertenece esa secuencia. Estos test, por lo tanto, pueden ver todo. ¿Tienen un coste mayor? Están justo en un momento de caída de precio, en este momento justo, ¿no? Evidentemente, es una interpretación compleja que exige formación. Esto se está vendiendo actualmente por Internet. La gente se lo hace y luego no sabe qué hacer con estos documentos y se lo lleva al médico. El médico tampoco sabe qué hacer y tiran el dinero. Eso no tiene ningún sentido. Como he dicho, no funcionan en parásitos y en hongos, solo lo dan en porcentaje. Hay todavía bacterias. Cada año vamos conociendo nuevas bacterias, aunque parezca increíble. Pero tiene una amplitud y precisión de la información en bacterias y bacterias infinitamente superior y puede llegar, como os decía antes, al viroma y a los plásmidos. Y empezamos a hacer también ya metagenómica de la ruta metabólica. Oye, yo tengo esta secuencia genética que pertenece, que la tiene esta bacteria, que lo que hace es producir esta enzima. A eso podemos llegar ya. Y yo tengo estudios de la metagenómica y de la metabolómica. Se están aplicando técnicas de inteligencia artificial para, sabiendo qué microbiota tengo, dar una suposición de cuál es su actividad metabólica, porque eso es crítico para entender su relación con la patología. Críticas a estos las tienen, que si no hay evidencia, que si la información no es real, si solo deben hacerse para investigar, si no es viable incorporar a la rutina. Nosotros lo hemos conseguido incorporar, nosotros evidentemente sabemos sacarle partido a la información de nuestros test, por supuesto para investigar, pero ya se pueden utilizar para detectar X cosas. Pongo un ejemplo para el que sea médico. Va a ver, yo es que el otro día vi un Proteus mirabilis del 11% o una Pseudomonas del 8% aeruginosa que evidentemente tengo que tratar en un paciente muy patológico y que no se coge con los coprocultivos en ninguno de los casos. Hace poquito, un panel de expertos a nivel europeo hizo un posicionamiento respecto a estos test metagenómicos. Esto ha sido en diciembre del año pasado. Y entre las conclusiones de exigencia crítica que tienen que tener los test, no vale cualquier test metagenómico, por supuesto, decía que los datos pueden ser útiles en el manejo de algunas enfermedades, aunque ellos dicen que no se emprende de forma rutinaria. No, tiene que ser tras una historia clínica en un profesional experto, en un contexto de una unidad que sabe lo que hace, ¿vale? Y son necesarios más estudios, evidentemente, para evaluar la indicación y las posibilidades que tienen los test. Estamos empezando a dar los primeros pasos, sin ningún tipo de duda. Yo cada día que pasa digo, soy más ignorante en este tema, aunque llevo 11 años. Eso es lo que tiene la microbiota. Pero tenemos capacidad
de ayudar a muchos pacientes. Hay muchas limitaciones que, como todo en la vida, es conocer las limitaciones y adaptarte a esa limitación. Por supuesto, es una foto de algo que es un vídeo. Yo lo tengo en cuenta. O si la muestra fecal responde realmente a la realidad intestinal. Las bacterias están en doble capa de moco. Hay unas que son en moco superficial, otro moco más profundo. Ya sé, los lactobacillus están en moco profundo y, por lo tanto, las pruebas metagenómicas tienen infrarrepresentados lactobacillus. Por poner un ejemplo, eso es formación, 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 como todo en la vida, formación. Esto simplemente es una página para que os dé una idea de lo que estamos hablando, de un test que tiene 100 y pico páginas. Por eso necesitamos IA, como es lógico, ¿vale? Y nosotros trabajamos con el laboratorio Xenogene. Yo manejé en la época del Blue Healthcare mucho el test de metagenomía que tiene SynLab, que es MyBiome. Hice unos 50 o 60 test en su momento. Detecté cosas que no me convencían. En ese momento la otra opción era Xenogene. Hice un comparativo en la misma muestra fecal. Vi claramente que era mucha mejor opción esta y esa ha sido mi apuesta desde entonces. Ahora están saliendo nuevos test metagenómicos. Reference acaba de sacarlo. Echevarne lo sacó hace un año y pico. Es decir, los grandes laboratorios empiezan a intentar sacar. La ventaja es, como se suele decir, dar el primero, los años de experiencia y el conocimiento incorporado a nuestra IA, porque llevamos muchos años en este tema. Por supuesto, al final, una microbiota la resumo en una página. Nuestros test cortos o nuestra información final al final la tenemos condensada en lo que realmente es importante para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Y cómo nos ayudamos? Con nuestro propio protocolo terapéutico. No solamente un protocolo diagnóstico, sino también terapéutico, donde evidentemente todo tiene que ser personalizado, donde tiene que haber una simultaneidad de acción entre lo que son los tratamientos médicos, microbiológicos, los alimentarios, lo psicoemocional, otras terapias, en un plan que debe ser escalonado, siempre con el foco de mejorar el ecosistema y la barrera, donde sabemos que siempre tenemos que poner ciertas restricciones dietéticas. Es que, desgraciadamente, en el estilo de vida actual, nuestro estilo con ese, sobre todo, consumo de azúcares y otros elementos, al final, si está alterado y vuelve a volver al mismo punto, volverá a estar alterado. A nivel médico-microbiológico, pues manejamos, evidentemente, muchos elementos para modular la microbiota. El control del estrés es fundamental. Tratamiento y prevención bucodental, fundamental. El estilo de vida en su conjunto, todo eso contribuye. El ejercicio, la higiene de sueño, las relaciones afectivas, todo eso contribuye. Pero herramientas de todas, la más llamativa, que a todos os sonará, es el probiótico. La nutrición tiene que ser personalizada teniendo en cuenta todo esto, la disbiosis, las alergias, las intolerancias, las comorbilidades, la respuesta clínica, la edad, el estilo de vida, el peso, los antecedentes posibles de TCA, que tener siempre muy en cuenta en estos casos. Al final se llega a una dieta personalizada. Y a nivel médico, como os decía, el mundo del probiótico es infinito. Esto de tómese usted un probiótico, yo me espanta. El probiótico, utilizarlo con la precisión del antibiótico, incluso en algunos casos, está contraindicado. Contraindicado. Esto de las farmacias dan probióticos por las buenas es una aberración. Una aberración. Como todo, vuelvo a lo mismo, formación. Si yo tengo, por ejemplo, un seguimiento de arqueas, el probiótico pasa de largo. Solo hay 2 cepas que se han demostrado que puedan modular y tener eficacia en ese contexto. Y estamos hablando de arqueas casi en un 15-20% de la población, que son prácticamente el 90% de los estreñimientos funcionales. Es decir, no podemos manejar el probiótico alegremente. Para llegar aquí hay un proceso largo. Ahora mismo vamos sobre todo buscando probióticos de generación humana y haciendo una selección que debe llegar la selección a cepa con la máxima evidencia científica. Desgraciadamente el mundo del probiótico tiene pocos ensayos clínicos porque, como son suplementos alimentarios, no los necesitan para ser vendidos y los estudios suelen ser casos control casi siempre. Se quedan un poco cortos, es cierto, pero es una herramienta que, bien manejada y bien dirigida, es de gran eficacia, ¿no? Por supuesto, se está investigando nuevos probióticos, bien cepas de especies que ya están autorizadas por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, o lo que se llama novel food, que serían nuevas especies no, que estén fuera de ese marco reglamentario. En nuestro proceso, evidentemente, hay una fase de evaluación y estudio, un plan dietético y terapéutico, después ajustes, reintroducción y luego un seguimiento, con el apoyo de una parte médica, de nutrición y de terapia. Y la IA. ¿De qué se compone la IA de Immunomed? Bueno, pues da respuesta a todo esto, es decir, tenemos necesidades a efectos de mejorar nuestra gestión de la consulta, necesitamos evaluar y aprender
con la máxima evidencia científica, necesidades de investigación que tenemos actualmente y que la IA nos ayuda en este sentido, y la necesidad que pueda tener cada profesional involucrado en el proceso, sea un especialista, un médico generalista o un nutricionista. Y, por supuesto, pues tiene análisis de imágenes, asistente de voz, el análisis de microbioma está integrado y nos puede dar una predicción metabólica, como os decía anteriormente, y vamos continuamente alimentándola de los propios análisis de datos clínicos que vamos incorporándola. En resumen, y terminando, el microbioma es un órgano. Esto es un órgano constitutivo de un huésped hospedador que al desequilibrarse condiciona la mayor parte de las enfermedades crónicas. En Inmumed somos capaces de estudiar con precisión estos desequilibrios y actuar para corregirlos y contribuir a la mejora de la salud. Y podemos incluso ya plantearnos evaluaciones preventivas como un camino de futuro en este ámbito, adelantándonos al tiempo, como hice yo en el año 2014. ¿Y cuál es nuestra propuesta concreta para los centros médicos de Accesima? Perdón, de ANSI, que se me ha olvidado. Bueno, empezamos por donde podamos y a los que os pueda interesar. Luego os dejaré mi contacto y charlamos y os aclaro todas las dudas que haya. La idea sería montar lo que llamamos unidades básicas, unidades con médico y con nutricionista. Y los médicos, en mi opinión, idóneos son médicos generales, internistas o alergólogos. Habéis hablado del problema que tenemos para captar médicos, los tenemos todos, evidentemente. El que sean médicos generales o médicos de familia facilita un poquito las cosas, y es que yo lo prefiero, porque hay que formarles. ¿Y cómo los vamos a formar? Con sesiones prácticas en nuestras consultas, un mínimo de 10, con sesión teórica, con recursos bibliográficos y con los protocolos que nosotros tenemos. Y la idea es que esa formación sea gratuita, excepto en el caso de que formemos a un médico de vuestro centro, el que sea, y dice, esto es un negocio. Empiezo a ver aquí pacientes privados, me quiero marchar. Entonces sí nos tendrá que pagar esa formación, si os deja. ¿Entendido? Porque eso es un elemento y un tapón para evitar ese problema que por desgracia ocurre y yo lo he vivido. Que he formado gente y no estaba precavido en su momento y luego, pues como pasa en la vida, luego te dan la puñalada por detrás. Por supuesto, cobertura de posibles dudas continuada a lo largo de los primeros 6 meses del proceso, con la posibilidad también de hacer una formación a un segundo médico, a un segundo nutricionista, en el caso de que haya un cambio de profesionales. No es que me vaya, es que directamente me ha tenido una enfermedad, tengo que irme a otro país, lo que sea, pues formaremos al siguiente. ¿De acuerdo? Y esto es crítico, el soporte de nuestra IA. Claro, nuestra IA es también una gestión de pacientes, es también historia clínica, es que está totalmente involucrado, no se puede hacer de ninguna otra manera. Luego eso se puede enlazar con vuestros equipos correspondientes, con vuestras aplicaciones. Ya se puede ver la manera, porque siempre hay solución desde el punto de vista informático para resolver estas cuestiones, ¿no? Pero es fundamental que de primeras se esté trabajando con esta aplicación. Psicólogo. El psicólogo es muy conveniente, pero no es imprescindible. Por supuesto, si hay un psicólogo vinculado a la unidad, mejor, porque además va a significar más actividad privada que pueda surgir desde ese punto. Y ahí lo digo claramente, psicólogo no compañía, claramente. Si no existiera cobertura en vuestros centros médicos, nosotros podríamos daros soporte online con psicólogos nuestros con un incentivo económico para vosotros, en el caso de que haya una derivación. Recursos de apoyo. Necesitamos un médico que haga los volantes, ya lo he dicho anteriormente. Un laboratorio en el centro médico. Si no hubiese laboratorio, donde queráis concertar, si no tenéis ningún compromiso, como he dicho antes, recomiendo conciertos para este tipo de cosas como Egalab o Analiza. Hoy por hoy, estas cosas cambian. La ecografía del centro médico es una de las partes de la prueba, evidentemente. Y si no la tenéis, donde vosotros queráis derivar. Odontología. Si tenéis odontología, vuestra odontología y que alimente desde aquí, de la unidad de microbiota, vuestra odontología. Y si no tenéis odontología, os remitimos a nuestra área de periodoncia también con un acuerdo económico de derivación. Endoscopia. Ahí estamos en una fase de cambio, porque estábamos trabajando en la endoscopia hasta hace nada con Beata y lo vamos a montar allí mismo en Vitas. Bueno, ahí sí os plantearía, porque la endoscopia es una cosa muy importante, porque no se suele hacer buena endoscopia, no se suele hacer sobre todo un buen despistaje, en particular de la enfermedad celíaca en el ámbito privado. Es así de triste.
es un poco desastre muchas veces, pues también derivado un poco de la situación y los ajustes económicos que también padecen nuestros colegas endoscopistas, ¿no? Especialidades médicas de apoyo. Se puede necesitar apoyo de todas las especialidades de vuestro centro prácticamente, porque esto es transversal. Y puede haber generación en doble sentido, que alimente hacia la unidad de microbiota a especialidades como puede ser el endocrino, como puede ser la alergia, la derma, etcétera, etcétera. Y si os falta en alguna cosa algo, nosotros el único soporte que os podemos dar es privado. Pero también si es privado sería con un acuerdo económico o incentivo económico. Y luego si en algún caso muy complicado, que vuestros médicos formados se les escapa y no tienen que derivar, también habría un incentivo económico para el centro médico. Pruebas privadas. Antes os lo he dicho cuáles son. El LACTES, el IBS SMART, lo de los anticuerpos americanos, los test microbiológicos y la metagenómica. Estos son los PVPs actuales. 40, 310, 195 y 320. La metagenómica está justo, como os he dicho antes, en fase de ajuste y se va a bajar precio. Y de hecho estamos viendo si podemos poner en marcha un informe hipercorto con un test reducido. Ya os he dicho que son 1.000, 1.500, 2.000 especies, pero es cierto que normalmente entre 150 y 160 tienes el 90 al 95% de la información importante. Poder hacer un test intermedio más sencillo y más barato y por lo tanto de mayor venta. ¿Vale? Pensándolo sobre todo de esa perspectiva también más comercial. Bueno, Immunomed tiene todos estos contactos y contribuiría para que cerréis acuerdos económicos con cada uno de estas 4 empresas. Porque hay margen, evidentemente, por cada prueba privada que se haga para el centro invitado. Hay una prueba privada que no he dicho aquí, que he mencionado antes, que es la actividad DAO, que muchos laboratorios la tienen incorporada y que estará dentro de lo que pagan los pacientes cuando tenéis un punto de extracción del laboratorio correspondiente. Con la excepción, bueno, no, porque así se lo cubre cuando se analiza en vuestros centros médicos, seguro que la cobra también. La organización y difusión de estos posibles unidades. Bueno, la agenda de consultas totalmente vuestra. Nosotros recomendamos que una consulta de microbiota nueva sea de 1 hora y la revisión de resultados sea de 1 hora. Y que las revisiones después sean las sucesivas de 30 minutos. En nutrición también, la consulta nueva 1 hora y luego las sucesivas de 30 minutos. Las tarifas que planteamos. A ver, yo os pongo una tarifa mínima que luego podéis subir si queréis. Lo que sí no puedo, si llegamos a un acuerdo o un convenio, es que haremos una formación y que me encuentre de repente una persona que me lo esté vendiendo a 40 euros cuando yo lo tengo a 120. Creo que es lógico, ¿no? Entonces ponemos aquí unas tarifas mínimas que serían 120 euros en consultas médicas nuevas y de revisión de resultados y 100 en revisiones sucesivas, 90 en la primera de nutrición y 50 en las sucesivas. ¿Y la gente lo paga? Yo tengo lista de espera por meses. Es cierto que yo soy muy conocido, pero yo estoy cobrando 300 euros la primera y la segunda. Y no tengo hueco, no tengo respiro. La demanda es brutal, brutal para estas cuestiones. Por supuesto, el cobro de consultas y todo vuestro, evidentemente. Interconsultas y derivaciones según la organización del centro médico. La publicidad de la unidad os corresponde a vosotros, pudiendo hacer, si hubiese interés, una negociación particular con algún centro médico o alguna consulta médica que quiera ser o poner el sello Immunomed. Nosotros damos el soporte, os damos la formación, os ponemos la guía, etcétera, etcétera, pero es vuestra unidad de microbiota, a no ser que estratégicamente os interese que esté vinculada a Immunomed. Lo cual, evidentemente, a efectos también después de divulgación y difusión en redes sociales, tiene también sus ventajas posibles. Y, por supuesto, eso sí, aunque no aparezca para Immunomed, os damos soporte en todo el material escrito de dípticos o que se pueda utilizar en redes, etcétera, a la hora de hacer la publicidad que queréis hacer respecto al tema. ¿Cuáles son las condiciones que os planteamos? Os planteamos un contrato, me dijo Miguel que fuese preciso y he sido preciso. Pero claro, la precisión a veces es enemiga de la flexibilidad y nosotros somos muy flexibles, lo digo esto de antemano, pero esto es un planteamiento de inicio. Un contrato mínimo de 2 años, prorrogable anualmente. En el caso de que no haya prórroga del contrato, un compromiso de no explotación y publicidad a la consulta de microbiota o intolerancias alimentarias durante un mínimo de 5 años. Lo mismo que he dicho de los médicos. Nos podría pasar que demos la formación, que estemos 2 años y al tercero voléis totalmente, aprovechándonos de esa formación, ¿vale? Y por lo tanto sería una indemnización equivalente a la que hemos puesto a los médicos por la formación que se ha realizado a vuestro personal. Se pagaría Immunomed un fee mensual de 250 euros mes con posibilidad de un anticipo anual, que sería
un upfront más económico, con la posibilidad de que eso se reajuste en el caso de que se utilizase la imagen corporativa de Immunomed o que queráis ir más allá y queréis hacer una unidad más ambiciosa, queréis meter más médicos, queréis meter más especialidades y por lo tanto la formación se amplíe, ¿vale? Además, bueno, habría un abono según el crecimiento de un 10% de lo facturado en todas las consultas de medicina y de nutrición de la unidad. Enseñan las condiciones económicas. En sentido contrario, si vosotros nos deriváis a nosotros en psicología, en el coaching, si es necesario, en el tema dental, en el tema de consultas de alguna especialidad, en los casos complejos, os pagaríamos un 20% de esa primera consulta. Además, tenemos capacidad de llegar a acuerdos con vosotros a través de nuestro herbolario online para comisionaros las ventas que se generen en vuestro centro médico en su conjunto, ¿de acuerdo? Con un 5% hasta 3.000 euros mes y un 7% por encima de 3.000 euros mes. Desgraciadamente, el margen de la venta online de la suplementación es corto. Como sabéis, el sector ha bajado mucho precios y los márgenes se han reducido mucho. Pero estas cantidades sí os la podemos ofrecer dentro de este acuerdo. Y finalmente, a nivel organizativo, lo que he dicho antes, las historias clínicas serán cumplimentadas en la IA, pudiendo hacer copia en la aplicación de gestión de historias del centro, y la protección de datos sería compartida. Yo no tengo ningún interés en las historias clínicas, son vuestras, yo no me meto para nada. Además, la ley así lo dice claramente. Pero sí, sobre todo, y lo querría explicitar a efectos de la firma de protección de datos inicial por parte de los pacientes, me puede interesar para la explotación de datos no nominalizados con interés científico investigador, exclusivamente. Pero los pacientes son vuestros. Os pongo un ejemplo. Consulta médica, no hay revisión de resultados, 120 y 120 son 240, en un año con el médico habitualmente son 3 revisiones más, a 100 euros estamos en los precios mínimos que os he marcado, son 300. Las consultas de nutrición, la nueva 90, las sucesivas son 50, 4 consultas año, en nutrición es un estándar, no es mucho, lo sabéis de sobra, son 200 más. El margen medio que yo calculo en las pruebas privadas por cada paciente por cada estudio puede estar aproximadamente en 100 euros, que puede ser mayor dependiendo si se hacen todas las pruebas privadas o se hacen 2 o se hacen 3 de las pruebas privadas. He puesto aquí una media. Evidentemente, un beneficio por consultas y pruebas de aseguradoras dentro del centro médico, la circulación que generáis de pacientes, las consultas de hacer volantes, es que cada vez que va al médico, luego va al médico general y también pasa el volante correspondiente y luego hace su análisis correspondiente dentro del centro médico. Y si hay un DAO, eso es mayor, evidentemente. Las comisiones de suplementación, con un gasto medio mes de 180 euros en suplementos, que por ahí debe estar la cosa en la prescripción tipo de nuestros protocolos, sería en un 5% para 10 meses año, he quitado los meses más conflictivos, 90 euros más. Lo cual significa que con un paciente, en un año, se facturan 1.050 euros aproximadamente. Con un paciente, solo con un paciente. Con posibilidad de ingresos extras, sobre todo si tenéis psicólogo en el centro y hay una derivación, con posibilidad de otros pluses si hay derivaciones a Esperden o a Immunomed. ¿Qué ventajas tiene montar esta unidad para vuestros centros? Pues la primera, ingresos privados, que yo creo que debe ser la prioridad hoy día que tenemos que tener todos, y ahí me pongo un poco como protagonista porque cierto vínculo tengo con Meprisa, que es buscar el privado. Y los nichos donde todavía queda actividad privada. Entonces, esto es un ejemplo donde yo he hecho una estimación a razón de 10 pacientes al mes. 10 pacientes al mes, que no es una locura. Durante 2 años continuados, sumando los diferentes conceptos de estudios completos que hemos puesto antes, las revisiones de los que han venido el primer año o los ingresos de los estudios que se inician en el segundo año, estamos más o menos hablando con 10 pacientes al mes de unos 190.000 euros en 2 años de facturación. Más ventajas, posible desarrollo asociado de otros negocios privados, sobre todo la psicología, que es muy fácil, y la odontología. Aparte, que el propio nutricionista puede ser válido para otras consultas privadas de nutrición que no sean tan ligadas, no tengan por qué estar obligadas, vinculadas a la microbiota. Mayor fidelización de profesionales de la unidad y potencialmente el resto del centro médico. La microbiota empieza a estar de moda y gusta. Y tener esto atrae a profesionales. Antes decíais, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es que yo creo que esto puede facilitar, y no había escuchado a Armando y no había puesto esto antes de saber esto, os lo puedo asegurar, mayor facilidad para captar profesionales, porque yo lo noto. Hay un interés y por formarse y aprender y conocer estas cuestiones.
Entonces, es una vía que tenéis un plus a la hora de poder conseguir más profesionales. Incremento el número de pacientes, incremento su circulación también en el centro médico, evidentemente aquí hay mucha circulación, mejora el grado de satisfacción y fidelización de los pacientes del centro, mejora la imagen global del centro y da respuesta a una demanda social que, como os he dicho, estamos en un momento de boom total. Es una ventaja competitiva total respecto a la medicina pública. Os he dicho, no están las compañías de seguro. En la medicina pública ni se la ve ni se la espera la microbiota. Hasta dentro de una década. Tal como está el sistema, hasta dentro de una década como mínimo. Y por supuesto, si firmamos un convenio, podríamos hablar de participación preferente en posibles proyectos tanto de divulgación, de investigación, docentes o asistenciales del Grupo Inmunomed. Muchas gracias. No sé si me he extendido mucho en el tiempo, Enrique. Yo os animo a que os montáis en este universo infinito, en este cosmos brutal que está revolucionando realmente la medicina. La medicina ahora mismo va a cambiar por robótica, IA y microbiota. Y os estoy planteando IA y microbiota. Y que los centros médicos se puedan subir al carro. Los grupos se están subiendo. Nosotros lo estamos haciendo en Vitas con la peculiaridad de que la sartén la llevo yo. Y eso, por eso fue un año de negociación. Y tuvieron que ceder al final. Además fueron ellos los que me buscaron. HM tiene alguna cosita en algún hospital. Quirón tiene en Olimpia. Y tiene en Ruber Internacional. Bueno, conozco el grupo bien. Antes he dicho la palabra Fundación Jiménez Díaz, vamos, los he sorprendido. Hay vínculos también. Van a hacer cosas también en el mundo de la microbiota. No os quedéis atrás. No os quedéis atrás. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Preguntas? Vale, si tenéis alguna pregunta, comentario, duda, estoy a vuestra disposición. No soy médico, sino pacientes. Entonces, a mí por 1.050 euros tengo una solución. O los 1.050 euros son como diagnóstico y a partir de ahí la solución que me toque. 1.050 euros es un año. Y en un año normalmente conseguimos unos resultados muy buenos, pero no hablamos nunca de soluciones. Los desequilibrios de este mundo y estas patologías, nunca utilizamos la palabra curación, punto número 1, siempre en mejoría y equilibrio. Y ese mejoría y equilibrio va a depender de cómo te encuentres al principio. A lo mejor el proceso tarda 6 meses, a lo mejor tarda un año o incluso alguna vez más de un año y medio. ¿Hay fracasos terapéuticos? Los hay. En medicina siempre los hay, en este mundo los hay también. Pero normalmente en un año, por eso he puesto esa referencia, se consiguen unos resultados razonables, buena calidad de vida, un cambio importante, puedes haber bajado de peso, desaparecer clínica funcional, no tener las migrañas que tenías, no tener los dolores musculares que tenías, no aparecer urticaria, no tener eczemas, no tener tanta alergia cuando llega la alergia al polen en esta fecha, etc, etc, etc. Eso sí, implica un cambio en el estilo de vida, sí o sí, porque el estrés, hacer ejercicio físico, el vinito, la cervecita, es que hay los azúcares son horribles, horribles, es que el azúcar está de más siempre, esa es la pura realidad. Mira, ayer escuchaba en la radio que decían un biólogo molecular experto en envejecimiento, decía, la clave está en comer poco, en comer poco. Estamos superalimentados en el occidente. Sí, se consiguen unos resultados en la inmensa mayoría de los casos y luego hay un mantenimiento. ¿Publicáis casos de éxito en algún sitio? ¿Hay algún sitio donde se vean Mira, referencias? Sí, hay referencias de pacientes porque estamos en varios sitios, tanto en Vitas como estamos también en Top Doctor, por ejemplo, pero sinceramente yo os voy a reconocer una cosa. Cuando yo empecé en este mundo, había una gastroenteróloga en La Beata, que a lo mejor a algunos suena, se llama Silvia Gómez Senén, que ha sido digestivo en La Paz, y que empezó conmigo, pero bueno, hubo algunas discrepancias. Yo quise incorporar en aquella época a Quique Rey, sobrino de Manuel Díaz Rubio, jefe de servicio digestivo del clínico, que tenía buena amistad con él, y ella se enfadó, y hubo ahí un celo entre los dos, al final no llegamos a acuerdo con uno y con el otro, y Silvia se montó su consulta privada y se fue a La Paz. Y en cuanto cogió un poquito de renombre por La Paz y su consulta privada, empezó al tema de los medios. Y su libro correspondiente, aquí que no falte un libro, La doctora de la Puerta, de Sari Alponi. La doctora de la Puerta trabajó para mí en el año 18 y 19. Los conozco a todos.
Yo no me he dedicado hasta la fecha a la divulgación, sino al trabajo oscuro, al trabajo de atrás. He hecho poquito. Ahora es cuando queremos cambiar eso. Ya me han regañado. Pero hemos conseguido construir todo lo que te he enseñado. Y ninguno de ellos está en el punto de la estructura y de lo que tenemos nosotros. Entonces es cierto que tenemos poca divulgación. Ahora es cuando vamos a empezar a hacerlo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, yo